el último documento de Carta Abierta, los muchachos de Carta Abierta se ponen muy nerviosos con la expresión fin de ciclo. Los perturba muchísimo, ¿no? Como si fuera una herejía decir que es un fin de ciclo. Yo creo que lo de fin de ciclo les perturba tanto al kirchnerismo medular porque atañe a la concentración de poder, a los dos factores esenciales de la forma de gobernar de estos años, que son concentración de poder y secretismo. Es decir, los Kirchner concentraron las decisiones y las bajaron. No hubo abajo ningún debate, no hubo abajo ningún tipo de procedimiento democrático, sino que era un líder al que había que obedecer y que bajaba las cosas. Entonces, eso se termina. ¿Por qué se termina? Sencillamente porque Cristina Kirchner no puede seguir gobernando, porque en el 2015 la Constitución no se lo permite. Y la especulación que sí existía de que ella continuase, que era reproducir lo que hicieron en Santa Cruz, que era la reelección eterna y continuarse, incluso una de las reformas constitucionales, de las dos reformas que se hicieron en Santa Cruz, apuntaban, fueron para descartar el artículo que inhibía la posibilidad de que el matrimonio fuera gobernante. Eso se hizo en Santa Cruz. Entonces, esto es lo que tenían pensado los Kirchner en la Nación. No es cierto que no iban por la reelección. Eso del secretismo, digamos, hay muchas de las medidas que son las que han tenido más impacto del kirchnerismo pasaron por el Congreso, las votaron distintas bancadas. Sí, después la nacionalización después de procedimientos, la ley de medios que todavía la seguimos discutiendo, los gobernadores y los intendentes iban a la Casa Rosada a aplaudir medidas que se iban a anunciar que no sabían cuáles eran. Lo que me parece es que No, pero es parcial lo que estás diciendo, porque estás tomando algunas medidas, ¿no es cierto? Y muchas otras no, como por ejemplo la reestatización o renacionalización, o como te llame, de YPF, que todavía hasta el día de hoy, si no se sabe cuáles son realmente... Pero la nacionalización de YPF fue una ley que tuvo super mayoría en el Congreso. Votada por la opinión pública, ¿no? Que fuera votada por mayoría no quiere decir que fuera discutida, analizada y con... Una empresa que está teniendo un manejo súper profesional como que está teniendo en este momento. Más allá de eso, me parece que hay una cosa que está en discusión, que es cierto, en los últimos 2 años hubo más conflicto y hubo fuertes conflictos, ¿sí? Y en el terreno económico también me parece que hubo fuertes conflictos y esto es lo que está en discusión. Puede haber medidas, como decía Andrés, que están generando algún malestar o algún mal humor en el sector de la población, pero hay otros sectores que preferirían, digamos, que la empresa privada más grande del país no haya sido nacionalizada, preferirían que la salida económica sea mediante un mal humor en ciertos sectores de la sociedad, que algunos sectores están distraídos en otras cosas que parecen bastante glamorosas. Sí, la posibilidad de viajar, porque el dólar para viajar está subsidiado, de acceder a ciertos bienes suntuarios que también están subsidiados. Para ciertos sectores de la sociedad es un buen momento de consumo y hasta un cierto glamour, para otros sectores es de cierta tranquilidad porque tienen un respaldo a través de las asignaciones y los planes y todo lo demás, pero también me parece que hay que pensar un poquito más en perspectiva y decir, de esta situación económica y de estas medidas, con estas medidas, ¿hacia dónde vamos? A un año vista. La inflación, las economías regionales, el desfasaje del dólar, la parálisis en el mercado inmobiliario, las empresas que no están pudiendo funcionar. Dicho en otras palabras, el problema no es afectar intereses. Afectar intereses no, es gobernar mal. No es todo afectar intereses. No es que afectaron intereses, es que gobernaron mal. Aparte habrán afectado intereses, pero el problema es gobernar mal. Nicolás, una pregunta. ¿Quién era el CEO de YPF cuando se nacionalizó YPF? Sebastián Esquenazi, que estuvo hace 3 años. Eso fue una etapa intermedia. Esa fue una etapa intermedia después de una privatización. ¿Que es el dueño de qué? Una privatización total. Del Banco Santa Cruz. Digo, basta, Nico, deja de hablar una cosa así. A ver, digo, basta, no todavía estamos discutiendo ese tema. No, pero no nacimos ayer, digo, a ver, no es el... Yo tampoco nací. No hay un cambio, no hay un cambio. Toda mi juventud cuando Repsol estaba totalmente privatizada. ¿Quién fue el miembro informante para la privatización de YPF en el año 94? ¿Quién fue el miembro informante? Oscar Parrilli. Entonces, no somos, el secretario general de la y entonces esta política no es mucho mejor, y que esté el deseo galucho no es mucho mejor. Hacete cargo de las decisiones erróneas que hicieron, no lo tomes como una revolución, una decisión errónea del gobierno. Lo que yo estoy planteándote es que hay mucha gente que está muy enojada porque antes el sector energético estaba manejado de una determinada manera y ahora de otra. No, la gente está enojada. Me parece que esa era la empresa más importante del país que ahora se maneja de otra manera. Para hablar de energía tenemos que hablar también
millón de dólares, de la cantidad de dólares que el Estado necesita hoy para sostener el parque energético, porque no tenemos producción de energía. Y de los dólares que se van para afuera, muchos, desde el 2011 para acá, son para pagar la energía que necesitamos para seguir viviendo, para prender la luz, para mover. El gasto en dólares, digamos, en la economía argentina, esto también para no confundir con falsas soluciones. No es que devaluando vamos a tener un boom de sustitución. No, yo no estoy hablando de devaluación, estoy planteando un hecho objetivo de lo que pasa. Por eso, el hecho objetivo es que el gran consumo de dólares de la economía argentina viene de la mano de la duplicación de los niveles de producción, de inversión, de consumo respecto al mejor año de los 90. Estamos en un nivel, incluso en el año malo, 2012, que fue un año de estancamiento económico, los niveles de producción, que son el piso logrado, son el doble que el mejor año de los 90. Esto significa un gasto enorme energético, de insumos, de maquinaria, que obligan, para mí, desde mi punto de vista, a pensar una nueva etapa económica para hacerlo sostenible. Ahora, en realidad si ese crecimiento existió, no hubo una planificación de una mayor producción energética en estos años en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, en esta etapa de crecimiento económico, muchas de las cuestiones que los economistas decimos pasar del crecimiento al desarrollo, o sea, pensar estratégicamente el desarrollo, se dejaron de lado porque veníamos de una etapa de 40 años, 30 años de estancamiento, de crecimiento, y el problema, digamos, no había ni siquiera en vista el problema de la industrialización, de la energía, porque no estaba. O sea, porque si vos producís menos, consumís menos, no tenés esos problemas. Me parece que esta etapa tiene que ser una etapa para discutir en el kirchnerismo, en la oposición, las políticas de desarrollo, de avanzar en la matriz energética, en la sustitución de importación, en el tema de transporte, no una etapa de retroceso. Y quiero hacer una última aclaración con lo que dijo el señor, con respecto al poder concentrado en los Kirchner frente a lo que antes parece ser que era la democracia. Yo he vivido la democracia argentina, donde el poder real estaba en los acreedores extranjeros que dictaban las políticas, se la mandaban al presidente, que después vía ley Banelco la hacía aplicar en el Congreso. Eso parece que era democracia, y en cambio cuando el Ejecutivo elegido democráticamente tiene poder real para llevar políticas públicas, lo confunden con una dictadura. Me parece que eso es peligroso para la democracia y el Nadie habló de dictadura. Acá nadie habló de dictadura. Vamos a hacer una cuestión. Primero, no hay una cuestión de dictadura, hay una cuestión de democracia totalmente. Una cosa es concentración de poder y otra cosa es dictadura, ¿no? Porque esto hay que aclarar, porque si no queda como que yo dije que los Kirchner son una dictadura, por favor. Cariñosamente, cuando vos decís monarquía o diarquía, estás diciendo no democracia. Todos sabemos, hay un estilo monárquico de gobierno que está dado por la concentración de poder y por el secretismo. Pero eso no significa que esto sea una dictadura o que Kirchner sea Videla. Hay una diferencia entre monarquía y dictadura. Yo creo que una cuestión de discurso y todo lo demás, y que si yo digo, no cabe la menor duda, desde mi punto de vista, a esto es democracia. Con la democracia, la imperfección que es de la Argentina, que tiene cierta forma, o sea, es una democracia más democrática, le falta la república porque a la Argentina le faltan instituciones. Eso está claro, pero los Kirchner son personas que han sido elegidas todo el tiempo, desde que fueron intendentes, todo lo demás, te gustará un poquito más, te gustará un poquito menos, son elegidos. Ahora bien, lo que yo digo es que las políticas de los Kirchner no son las mismas, y uno tema es haber asumido con el dólar muy barato, o sea, y el crecimiento 2003-2008 era gracias a que tenías un dólar muy barato, no caro como ahora cambia el discurso, pero bueno. No, digamos, estabas defolteado, con lo cual agarraste y tuviste todo, no tenías que pagar deuda, pues estabas defolteado, o sea, tenías muchas ventajas y condiciones iniciales que vos después, cuando las restricciones las llegaron a hacer, no supiste manejarla. Entonces te digo la siguiente. Peor crisis de la historia argentina. Del 2011 hasta ahora, y es lo interesante, porque la gente, gracias a Dios, vota para el futuro, no vota por el pasado. Y lo que estamos viendo, y la mayor preocupación que tiene la gente, es que el futuro económico no nos queda claro. Porque no hay conducción económica, no sabemos dónde vamos, cada vez hay más restricciones, ninguno de los problemas se soluciona, tenemos cada vez menos reservas, tenemos cada vez más déficit energético, tenemos cada vez más inflación, y tenemos cada vez menos inversión, y no se crea trabajo hace un año y medio, y vos lo sabés por los datos estadísticos. Hay dificultades para planificar eso es el problema. Esos satisfactores económicos que vos planteás no son percibidos por la población, porque si no, no entiendo cómo pueden plantearse, digamos, desde la defensa, digamos, de estos casi 10 años, ¿entendés? Un 70% de la población que está expresando claramente, ¿sí?, insatisfacción con, digamos, el actual gobierno. Entonces, muy fragmentado. Pero me parece, volviendo a lo que decía Tomás, ¿puedo pedirte algo? Si me dejas continuar, porque entonces vamos a entendernos y a lo mejor me explicás algo que yo no sé. Cosa que sería... Ok. Lo que estoy diciendo no importa que sea fragmentado o no, lo que importa es que desde distintos aspectos, efectivamente, hay una situación, digamos, de rechazo a las políticas del gobierno nacional. Esto no puede no ser
visto por aquellos que de alguna manera, digamos, defienden, ¿no es cierto?, el gobierno. Y sería bueno que lo vieran, porque si no, no se entiende. No comparto que el voto sea de rechazo a las políticas del gobierno nacional. Es más, los principales candidatos opositores se han dicho que ellos venían a respetar toda una línea de políticas y había desacuerdo en otras. Que si uno rasga fino, porque yo me he metido, por ejemplo, en la plataforma económica de Massa, no hay propuestas, ¿no? Y en eso creo que coincidimos todos. No existen las propuestas. Entonces es de la boca para afuera decir vamos a arreglar lo que está mal, es creer o reventar a un candidato cuyo principal aval es estar mucho tiempo en una serie de canales de televisión, digamos que no tiene otra carta de presentación. Lo que quiero decir con esto es no hay que confundir un resultado electoral con el rechazo Perdón, lo que sí hay es una diferencia que puede gustarte o no, ojo, de estilo, de acumulación de poder en el sentido de integrar sectores que por ahí no piensan exactamente igual, de incorporar inquietudes de la gente que no fueron recepcionadas por el oficialismo hasta avanzado el 11 de agosto, qué sé yo, las relacionadas con... A ver, inflación hasta hace 2 meses era mala palabra, inseguridad hasta hace 2 meses era mala palabra, mínimo no imponible hasta hace 2 meses era mala palabra, digamos, una serie de cosas que al común de la gente, los que andan por la calle... Perdón, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, hay un tema y lo relaciono con lo que decía Nicolás recién, que una cosa es ser candidato y otra cosa es estar en el gobierno. Porque cuando vos sos presidente y te llama el presidente del Banco Central y te dice, presidente, ¿dólar a 9 o dólar a 16? ¿Retenciones a 30 o ahí es cuando hay que tomar decisiones? Y esas decisiones, que yo coincido con los compañeros del panel, que en los últimos 2 años, sobre todo en materia macroeconómica, han sido desacertadas, no en otras materias, me parece que en materia de política social no, que se mantuvo, que los niveles de empleo se mantienen, etcétera. Ahora, yo digo, me parece que, por eso cuando él habla de las propuestas económicas de Massa, que no existen y efectivamente son indefinidas, uno lo único que ve son personajes que incluso están en contradicción entre sí, pues no es lo mismo Labaña que Redrado, digamos, todos sabemos que no es lo mismo Peirano que Redrado, bueno. Tampoco está claro cuáles son las propuestas con las cuales vamos a seguir adelante y salir de esta situación. No está claro en los próximos 2 años. A ver, la semana que viene todos dicen se van a tomar medidas. Y se están pensando en medidas, porque hay que resolver algunas situaciones puntuales, ¿sí o no? Sí, yo creo que no va a la verdad, no sabemos hacia dónde van a ir esas medidas, no sabemos tampoco bien quién las va a tomar, porque ahora se da la particular situación a ver, en los últimos días, a propósito de la situación de la Presidente, se ha hablado mucho y se ha pensado mucho en el caso de que por un tiempo, por el que fuera, Cristina tiene que estar para proteger algo tan sagrado como la salud de una persona apartada de las situaciones de tensión. ¿Y vos viste parálisis, Mónica? Bueno, en el medio está Tizarra en el Sarmiento, por ejemplo. Esperá, estamos en pleno campaña electoral, nadie esperaba cambio hasta el 28. Avisale a Vudú que todavía no sabe que está Tizarra en el Sarmiento. No sé si sabe o no, está el decreto, está firmado, la medida está hay desorden en el gobierno, porque el presidente no estaba enterado de eso. Dijo que tomó él solo la decisión, es raro. Pero cuando el ministro toma la decisión, se lo critica porque toma la decisión. Cuando no toma la decisión, se lo critica porque todas las decisiones las toma la presidenta. Ahí hay un tema de análisis. Hay ese tema de análisis y a preguntarnos es... En el caso de que Cristina necesite sus tiempos, que además es más que respetable que los tenga, ¿qué esquema de decisiones en un poder que siempre ha estado concentrado en las decisiones de unas poquitas personas? Bueno, los ministros que toman este gobierno nunca resolvieron nada. ¿Cómo ahora resuelven? De golpe resuelven. Evidentemente han resuelto. No es así, es evidente que en economía no va a haber ninguna resolución porque el ministro de Economía no sabemos quién es, digamos. Ahora bien, a mí me parece que en lo económico no va a haber ninguna resolución. ¿En lo económico quién resuelve? Hace 2 años, lo que vos decís, hace 2 años la gente no sabe dónde va. Yo creo que en estos 10 años de gobierno ha quedado claro una serie de cuestiones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que el gobierno ha puesto todas las herramientas que tengan en un momento electoral alto, la traba de la importación, mediante lo que sea para defender la producción. Eso es una herramienta que es el ADN del kirchnerismo. Bueno, pero muchos sectores de la producción dicen que están parados. Vos recorriste el interior de cómo están los productores de fruta, de olivo, de todo. ¿Estás defendiendo la producción en el interior? Mirá, ¿vos recorriste el interior? Ahí está destruyendo la economía regional. No. Ese es el 70% que te estoy planteando, te estaba planteando hace un rato. No, recorrer el país. Recorrer el país. Si no, no entendés por qué la gente votó toda en la corriente. Si querés podemos discutir algunas cosas de economías regionales. Yo soy partícipe de que hay que incrementarle el dólar exportador a ciertas producciones regionales.
Es una cosa que creo que se puede hacer. Hay otros sectores de la producción que tienen que tener trabados sus insumos para seguir produciendo por las restricciones a las importaciones. No, solo a las producciones regionales. Sí, algunos. Amigo amigo del otro. Hagamos más lío. Otra punta que me parece que quedó claro en estos años. El gobierno sistemáticamente ha defendido el salario por encima de la inflación, incluso de las mediciones privadas. Es absolutamente cierto. Y ha defendido las jubilaciones y las asignaciones. Está en el ADN del kirchnerismo y creo que nadie duda de que mientras dure este gobierno va a seguir con esa política porque es plantear mejorar el ingreso de la población, mantenerlo para arriba de la inflación para mantener el consumo interno. Eso está. Sí, lo mismo que un Estado fuerte con inversiones y obras en sectores sobre determinados. La inflación real también. Por sobre la inflación real. Ahora, pienso... Eso creo que es algo que está claro. Y la otra cuestión es el plan Procrear. El plan Procrear ha reactivado la construcción y la vivienda y ha sido una iniciativa pública frente a un proceso de que la inversión que era antes especulativa del sector del alto poder adquisitivo que se paró en vivienda por las restricciones cambiarias, el gobierno ha tomado un impulso de relanzar la construcción de vivienda de la mano del acceso a la vivienda por los sectores populares. A mí me parece que son medidas positivas. Eso no quiere decir que no esté clara esa hoja de ruta. Esa hoja de ruta me parece que la tenemos clara de que me parece que no. Me parece que no. Lo que hay son medidas, muchas de ellas, yo no soy económica. Pero llevan 10 años esas medidas. Ya no es una marca, me parece, del kirchnerismo la defensa del salario. Yo creo que lo que se lee en muchos lugares es que hay sectores que están esperando de aquí, no en estos 2 años, sino más adelante, medidas mucho más amigas del mercado. La presidenta se enferma y la bolsa sube muy fuerte. Quiero decir, se producen ese tipo de movimientos de sectores que piensan que algunos de estos problemas que se están planteando se resolverían ampliando fuertemente los márgenes de ganancia, muy fuertemente los márgenes de ganancia de algunos sectores que en estos años también obtuvieron buenas ganancias. Dejemos de hablar de cómo la cuestión de... Vos lo que necesitas es aumentar la inversión. La inversión productiva en los últimos 2 años ha caído. Ha caído, claro. Entonces digo... Está a niveles muy altos. Buena parte del nivel que vos tenés es porque hay mucha inversión en vivienda, porque la gente utiliza la vivienda como ahorro. Pero la inversión productiva, fábricas nuevas y todo demás, no la tenés. Sí, en maquinaria punto, sí. no hay. Entonces, el segundo se punto, anuncian inversiones. Mirá los datos. Acaban de anunciar inversiones en exploración de gas, en exploración de combustible. Sí, va por se segunda está vez. haciendo la inversión en los ferrocarriles. Anda todo bárbaro. Ahora, no, todo bárbaro no, pero... ¿Por qué tenés que aumentar la rentabilidad de una empresa? Si una empresa invierta, ¿lo saca de dónde la plata? No, el tema es si van a querer los mismos márgenes que hubo en el 2003-2004, que había unos márgenes grandes por esa ¿Y cómo crecía la economía? ¿Y cómo crecía el empleo? ¿Cómo crece el empleo este último año y medio? Entonces tenemos que aumentar muchísimo las ganancias empresarias. Nicolás, es el problema que tiene. El problema que tenemos es las ganancias empresarias y que la gente cobra demasiado. Nicolás, no funciona más. Los salarios son demasiado altos. Nicolás, decíselo a la gente. ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que estás haciendo con los salarios demasiado altos? Estás empezando a generar también desempleo. Son demasiado altos. Ya lo viví. La gente está consumiendo demasiado. ¿Podemos decirlo así? Perdón. Está consumiendo demasiado. La gente ya consumió demasiado. Preguntale a la gente si está consumiendo demasiado. Eso es lo que me Cuando va al supermercado, no. Cuando me decís que hay que ampliar los márgenes de ganancia y reducir Perdón, no es contra el salario. Yo puedo hacer una pregunta a los economistas muy elemental. O sea, vos decís que le sobra a la gente la plata, Nicolás, no entiendo eso. Si cada vez consumimos más, porque de hecho, bueno, se incentiva el consumo y está bien que así sea, pero no producimos en función de lo que consumimos, pretendemos consumir, ¿generamos o no generamos más inflación? No, la producción se ha incrementado. Mirá, yo te diría que el problema de las reservas es al contrario, digamos. El mayor consumo incrementó la producción e incrementó la inversión, que en maquinaria se mantienen niveles que son el doble del mejor año en la competitividad. ¿Qué pasa? La mitad de las máquinas son importadas. Entonces, sostener este proceso trae un problema que es la restricción de dólares, un problema estructural que tiene que ver con nuestra matriz. Consumimos más, producimos más. Pregunta, y hay que traer, cuando en 2011 la presidenta dice que vino una corrida de dólares, ¿a quién señaló? A Brito. ¿Brito no era tenía entrada permanente a Olivos hasta esa fecha? Sí. Bueno, entonces, viste... Sí. Pero ¿sabes cuál es el tema también? Al margen de los Blaquier también está. Al margen de eso. Pero me parece que señaló puntualmente a un banquero con nombre y apellido de llegada estricta al Yo creo que Mira, acá también hay que, digamos... Y estamos hablando de a 7 años vista de ejercicio del poder. Sí, hay que hablar de una cuestión concreta, digamos. Cualquier gobierno que gobierne la Argentina, salvo que proponga una expropiación masiva de todas las empresas, digamos, no sé, el Partido Obrero, pero el resto,
va a lidiar con los grupos empresarios realmente existentes. No va a poder hacer la abstracción y decir Brito no existe Blaquier, no existe Bueno, ¿puedo Roca. hacer otra pregunta? Entonces cualquier gobierno va a tener que actuar con los actores existentes. En este momento el atesoramiento en dólares es un pecado capital. ¿Quiénes fueron los ejemplos de atesoramiento en dólares más grueso que hubo en este país? Sí, acá yo estoy de acuerdo totalmente. Sí, no. Sayat publicó el listado, de los 200... en dólares, Sayat publicó el listado, Alfredo Sayat publicó el listado con los 200 compradores de dólares, o sea que lo puede buscar cualquiera y lo tiene. Lo que a mí me genera... ¿Cómo se llamaba este que compró 2 millones, que no me acuerdo? No, 15 millones compró. No, 2 millones de dólares compró. No, el que después se peleó con, el que después discutió con Víctor Hugo. Ahora, mira, pero a mí lo que me preocupa, digo, a mí lo que me preocupa es porque justamente la peor visión de la gestión hoy es de seguridad y de economía. La economía ha caído muchísimo en la percepción de la gente de cómo se maneja. ¿Por qué? Porque la gente está sufriendo la inflación, el cepo y ve, sobre todo una cosa. La mayoría de la gente piensa que va a estar peor de lo que está hoy porque no hay horizonte. Tomás, en 2011 había inflación. Había inflación en 2011. Sí, había inflación en 2011. Yo no estoy seguro que haya una correlación directa entre la economía y el comportamiento de la gente. Es que quisiera bajar realmente a la realidad y pisar un poco la realidad. Yo no entiendo, vuelvo a mi pregunta de antes. ¿Cómo se explica entonces, en función de la descripción que ustedes hacen, cómo se explica que hoy tenga el 70% de la población utilizando su voto para votar a las distintas alternativas de la oposición? Entonces, lo que vos planteás es cierto, todas las encuestas de opinión, la mía, la de los colegas, todos hablan de una merma importante en el nivel de expectativas de corto y mediano plazo. ¿Sí? Ha caído, pero a diferencia de lo que sucedió en el 2009. Es interesante, porque en el 2009, cuando pierde Néstor Kirchner, de todas maneras las expectativas eran muchísimo mejores, ¿sí? Entonces, ahora las expectativas son bajas, el nivel cuando nosotros medimos, por ejemplo, capacidad de ahorro, o sea, alcance del salario, lo que vemos es que ha habido un crecimiento importante de aquellos, esa categoría que se llama no alcanza a fin de mes, y ha mermado considerablemente la capacidad de ahorro. Y efectivamente hay consumo, porque además el tema es la gente trata por el proceso inflacionario, trata de consumir rápidamente. Sí, eso de que no hay que ahorrar, hay que tomarlo con pinzas. No hay en qué ahorrar, no hay en qué ahorrar. Digo, para el que puede ahorrar poquito, el que puede ahorrar mucho va y se compra un Audi, se compra un Mercedes. La bolsa subió un 87% lo que va del año. Compra acciones en la bolsa, digo, el laburante que puede ahorrar 87% lo que va del año. El que puede ahorrar para un lotecito, a eso, para una tierrita, para una chapa, para eso. A mí lo que me parece es que hay disconformidad de ciertos sectores que son discusiones... ¿Cómo ciertos sectores? Estamos hablando que no son ciertos sectores. El punto, lo que a mí me preocupa... ¿Estás enterado que el domingo el que me parece que, a ver, la primera fuerza electoral va a seguir siendo el kirchnerismo. Primero. Las segundas fuerzas... Pero vos podés ser la primera fuerza con un 30% cuando vos tenés disperso el sistema político. Es la primera fuerza electoral. Después, las segundas fuerzas están planteando un esquema de presentarse a la sociedad diciendo que no vienen a barrer con las políticas del kirchnerismo. Está bueno eso. Entonces, eso a mí me lleva a pensar que no hay un rechazo masivo de la sociedad a las políticas del kirchnerismo, porque si no la estrategia en vez de masa estaría tomando de larvar. Entonces me parece que no hay que hacer una lectura errónea de las elecciones en referencia a las políticas públicas del kirchnerismo, porque me parece que la van a pifiar. Van a confundirse lo que es una merma electoral del kirchnerismo como primera fuerza, un avance de otras opciones que se muestran como continuadoras y mejoradoras, lo van a confundir con un arrasamos con lo que hicimos. A ver, perdón, le damos un poquito la palabra a Pablo que no habló y pido el último corte. Yo creo que la explicación de los votos... Creo que efectivamente el gobierno ha hecho cosas muy positivas en estos años, ¿no? En estos 10 años. Hay cosas muy positivas y creo que el hastío no se refiere a una discriminación entre lo positivo y lo negativo en términos de medidas. Se refiere que hay un hastío en la forma de gobernar. Esencialmente hay un hastío en la mentira, en la prepotencia, en el matonismo, en el uso de los barra bravas a todos los efectos. De eso hay un cansancio de la sociedad. Entonces, es verdad que muchos políticos opositores hoy no están planteando demoler lo que pasó en estos 10 años de kirchnerismo. Lo que están planteando es cambiar el estilo de gobierno. Ahora, sobre lo que dice Graciela, de por qué la gente... 3 de cada 4 votan contra el gobierno, o 2 de cada 3, o 3 de cada 4, la explicación la dio Cristina Kirchner. Según ella,
es porque los medios le lavan la cabeza a la gente y ella habló de un pájaro carpintero que repiquetea sobre el cráneo. El pájaro carpintero se va a la pausa.